Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos una vez más con un tema que, bueno, les va a interesar bastante porque es acerca de cómo se está moviendo el tema económico en la gastronomía. Un sector que ha venido golpeado desde la pandemia. Ustedes recordarán todo lo que pasó. Aquí en Semana les contamos en muchas ocasiones, hablando con Acodres, sobre todo lo que estaba pasando, las afectaciones que estaban teniendo. Y pues ven, después de 5 años, el panorama ha cambiado, por supuesto, las cifras son alentadoras, pero no ha mejorado del todo. Y por eso está con nosotros Jaime López, presidente de Acodres, quien además recientemente fue nombrado como presidente ejecutivo, ¿no? Presidente ejecutivo y presidente de la Junta Directiva Nacional, sí señor. Mejor dicho, antes usted estaba en la regional de Yo Santander. estaba en la Regional de Santander, así es. Bueno, pues muy bien. Jaime, es un gusto que esté con nosotros. Y hay muchos temas por hablar, pero lo primero que le quiero preguntar es eso, ¿cómo está el sector? Porque entonces uno escucha que la economía está golpeada, que la situación es grave, pero también vemos por redes sociales que a veces la gente dice, mire, pero por ejemplo en los centros comerciales están llenos, pero eso no es un indicador necesariamente de que la gente vaya a comprar o a comer. ¿Cómo estamos en ese panorama? Así es, Diego. Pues afortunadamente logramos superar la pandemia, una etapa que muchos de nosotros y en el sector consideramos que iba a ser prácticamente imposible. Muchos cierres, muchas empresas que tuvieron que cerrar sus puertas debido a esa situación, pero veíamos que inclusive los siguientes años probablemente iban a estar peores y es lo que nos estamos encontrando nosotros hoy en día. Sin duda alguna es un sector que viene en crecimiento. Esto se da porque somos una de las primeras opciones para emprender por parte de la gente que se está quedando sin trabajo, que no tiene oferta laboral. Una de las primeras motivaciones, una de las primeras formas de poder empezar a encontrar un sustento es montar un restaurante. Eso tiene muchos inconvenientes porque empieza esa economía informal a darse en diferentes puntos, a tratar de subsistir y está empezando a afectar obviamente el tema de los restaurantes formales, que son los que nosotros representamos a través de Acodres. ¿Cuántos afiliados, si es correcta la palabra, tienen? En este momento somos más de 1.500 afiliados a nivel nacional, estamos en 17 capítulos que cubre casi todo el territorio colombiano. Estos 1.500 afiliados hacemos más de 10.000 puntos de venta a nivel nacional y solamente este grupo de empresas estamos generando más de 50.000 empleos en Colombia. Eso quería preguntarle, que es muy importante lo de la generación de empleo. Y es aquí donde nace otra preocupación, la reforma laboral del gobierno Petro, que se ha dicho que no es para generar empleo, pero tampoco está claro realmente qué quiere esa reforma y por el contrario se están lanzando advertencias de que puede haber serias afectaciones. Así es, yo creo que nosotros, el sector de los restaurantes viene muy golpeado. Esto ha venido siendo una tras otra situaciones que llevan a que los restaurantes se vean afectados. Particularmente el tema de la reforma laboral nosotros hemos venido alzando la voz en diferentes momentos porque uno de los puntos son estos recargos nocturnos que quieren que empiecen a aplicar después de las 7 de la noche. Nosotros como establecimientos comerciales, sobre todo los bares, los restaurantes, nuestro ejercicio natural funciona en las noches. Venimos con reducción en la jornada laboral, venimos con incrementos en los salarios, ahora recargos nocturnos después de las 7 de la noche. Esto está llevando a que las nóminas estén costando casi un 35% más de lo que veníamos pagando y al final del ejercicio ese número se termina traduciendo en un aumento en los precios y cuando se aumentan los precios el cliente simplemente determina ir a buscar en donde la economía le funcione y muchas veces son esas economías informales que hoy en día son los que no están ayudando a aportar precisamente a esos impuestos. Por eso es que muchas veces el gobierno dice estar desfinanciado, pero pues no va a poder financiarse si no logra que el comercio se vuelva formal. Claro, porque entonces acá lo que va a pasar, si se aprueba esta reforma, es que va a surtir el efecto totalmente contrario del esperado por el nombre, que es una reforma laboral, ¿no? Y entonces los empleos se van a reducir. Así es, así es. Ese es el panorama que nosotros vemos. Estamos convencidos que los empresarios van a tener que empezar a ajustar sus nóminas, muchos de estos van a empezar a recortar
muchos empresarios inclusive no van a encontrar sentido a ser formales y van a empezar a buscar otras alternativas, y eso es lo que nosotros no queremos. Desde Acodred nosotros fomentamos la formalidad, fomentamos los pagos de los impuestos, fomentamos la contratación formal, pero sí consideramos que debemos ser un régimen especial dentro de todo este proceso, porque estamos de acuerdo con que deben haber reformas, pero estas deben ser conscientes, deben ser enfocadas y se debe atacar cada uno de los segmentos o de cada una de las líneas de comercio de una manera diferente. Ahora, hay un punto muy importante, Jaime, y es lo que muy seguramente los televidentes se están preguntando y dicen, bueno, pero si se están generando unas ganancias y se va a pagar un salario mínimo que está en un poco más de 1.600.000 pesos en este momento con el subsidio de transporte, para el empresario o el empleador, esto es una carga superior porque viene la carga prestacional, es decir, no es ese 1.600.000 únicamente, ¿no? Así es, un empleado hoy con un salario mínimo le representa a un empresario más de 2.500.000 pesos, entre todas las prebendas que tiene que pagar en salud, pensión, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, no es simplemente el incremento del salario. Ahora bien, yo inclusive, desde mi postura personal, siempre he manifestado que nosotros los empresarios queremos y quisiéramos poder ofrecer más garantías, sobre todo a esos empleados. Nosotros somos pro empleo, pro formalismo, pero tenemos que encontrar entonces un equilibrio en las cosas. Si se va a hacer una reforma laboral en donde se van a incrementar los recargos nocturnos, entonces revisemos también qué está pasando con los servicios públicos, porque es que hoy en día tarifas como la del gas, la de la luz, en el caso, por ejemplo, del gas, que se están subiendo 36%. Entonces no se puede atacar por todo lado, porque al final del ejercicio, pues el empresario va a preferir cerrar su operación y buscar otras alternativas, inclusive fuera del país. Y no se nos puede olvidar definitivamente que el sostenimiento de este país es a través de los empresarios. Y súmele a eso el precio de los alimentos también, ¿no? Adicional, tenemos alimentos que importarlos nos cuestan cada vez más. Está pasando con la gasolina, está pasando con el transporte, está pasando con mil y un cosas. Los ultraprocesados es otro problema que también está llevando hoy en día a muchas empresas a reconfigurar su operación y buscar otras alternativas, y ese es el llamado que nosotros le hacemos al gobierno. Sí. ¿Iba a decir algo más? Sí, a replantear, a reconsiderar, a sentarnos en mesas de diálogo con los gremios, con los sectores que se ven afectados, para encontrar un camino que sea equilibrado y que obviamente le genere también beneficios, pues, al Estado, a los empresarios y a los empleados. Pero en lo que se ha hablado de la reforma laboral en el Congreso, por lo menos la representante María Fernanda Carrascal y la exministra Gloria Inés Ramírez decían que habían escuchado a todos los sectores y que se habían reunido con todos los sectores. ¿Con ustedes es así? Bueno, yo estoy representando a Acodred desde el año pasado, en el mes de septiembre. Hasta el día de hoy yo no he tenido ninguna conversación. Tuve la oportunidad de estar en el Senado y reunirme con algunos senadores para comentarles sobre el tema, buscando precisamente esos espacios de diálogo y manifestándoles nuestra posición desde el gremio, que como se la venía manifestando ahorita, y es que debemos buscar la forma en la que los restaurantes y el sector gastronómico, del sector de los bares, de las discotecas, los sectores que trabajan o que su razón de ser es la noche, pues tengan un régimen especial o diferencial para que esto no siga afectando. Sobre todo porque se habla que el trámite de la reforma laboral va a continuar ya en los próximos días. Así es, creo que ya está en la Comisión Séptima del Senado. Vamos a esperar qué sucede con eso. Como te digo, nosotros seguiremos avanzando, seguiremos hablando, seguiremos dando nuestras posturas y esperando que todas estas justificaciones y estos argumentos de peso pues permitan replantear y reanalizar el tema. Con todo esto que usted nos está diciendo, Jaime, porque uno comprende también las críticas que hacen las personas. Está claro que en Colombia se necesitan unas reformas, de eso nadie tiene duda. El problema es que la idea de estas reformas deberían ser que ayuden realmente. Y usted ya nos cuenta un problema, que crecería la informalidad, de tal suerte que la reforma laboral no estaría solucionando ningún inconveniente, generaría otro. Así es. Ese es el problema. Nosotros estamos atacando, o el gobierno está buscando atacar un problema generando otro. Y eso no puede funcionar de esa manera. El gobierno está utilizando recursos en actuaciones que no deberían hacerse. Hay que apretar obviamente el gasto del Estado. Hay que hacer reformas, nosotros también estamos de acuerdo, lo conversamos ahorita y tú lo decías, hay que hacer reformas, pero estas reformas tienen que tener realmente un norte,
tienen que estar estructuradas, tienen que beneficiar a toda la cadena y no perjudicarla, porque lo que nosotros vemos es tal vez un efecto post-pandemia. Y es que ahorita, si esto llega a pasar, seguramente la sociedad, como venimos haciendo durante muchos años, acogemos estas nuevas normas, estas nuevas leyes, y en algunos años vamos a empezar a ver la verdadera afectación, que son empresas cerrando, gente quebrada y muchísima más informalidad. Quiero dejarte un dato, y es que hoy en día el sector de los restaurantes que nosotros representamos es menos del 20% de los comercios que venden comida o restaurantes. Menos del 20%. La informalidad es muy alta, y lo que tenemos que hacer es empezar a agrupar para que la competencia sea mucho más equilibrada y todos empecemos a generar también recursos para sostener el Estado. Hay muchos empresarios que en este momento están pensando quizás en cerrar su empresa por el trámite de la reforma laboral. Sí, sin duda alguna hay muchos empresarios que o piensan en cerrar su empresa o definitivamente están reconfigurando su modelo operacional, en donde los primeros afectados van a ser los mismos empleados. O sea, la cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo si esta reforma laboral toma curso y sale aprobada va a ser muchísima. Y es natural, vamos a tener que adaptarnos. Nosotros los restaurantes inclusive tenemos un inconveniente muy grande, y es que nosotros no podemos subir los precios al mismo ritmo que suben los insumos. Yo no puedo hoy tener una carta en un restaurante con un precio y al mes estarle subiendo porque se quedan sin clientes. Nos quedamos sin clientes. Entonces lo que nosotros hacemos es máximo 2 veces al año subir precios. No es consecuente que los precios nos suban a nosotros constantemente, que nos suba la nómina, que nos suban los servicios públicos y nosotros tener que esperar un año para subir precios. Y el cliente se resiente, la gente no tiene plata en los bolsillos. Hoy en día un salario mínimo es mucho menos de lo que era hace 5 años o antes de la pandemia. Antes tenías 1.000.000 de pesos en el bolsillo y te alcanzaba para salir. Hoy vas a un restaurante, te ganas 1.600.000 pesos y no te da para comprar, no alcanzas. El consumo de 2 personas en un restaurante en el norte de la ciudad, por ejemplo, supera fácilmente los 100.000 pesos. Pero no es porque el empresario quiera subir los precios y tener mayor rentabilidad como muchos lo hacen ver. Es porque simplemente ya no es sostenible pagar arriendos costosos, pagar nóminas costosas con menos horas laborales y adicional a esto insumos gigantescos. Este efecto pospandemia, como usted lo llama, Jaime, ¿cuándo podrá empezar a mejorar? O a decir, superamos el efecto. Yo creo que necesitamos un gobierno más consciente. Definitivamente el Estado y el gobierno es quien determina de una u otra forma qué tanto va a durar este efecto. Digamos que lo que terminó pasando después de la pandemia era que tuvimos una época en donde los créditos se condonaron, las deudas estaban en un stand-by, empiezan a llegar los créditos, las tasas, empiezan a cobrarte lo que no te cobraron durante la pandemia. Después vienen todos estos problemas de alza de la gasolina, viene el problema de los insumos, entonces venimos una detrás de otra. Y en este momento, salvo que se recapitule lo que se está planeando, yo considero que hasta que no haya un cambio de gobierno no va a poder cambiar esto. No quiero ser alarmista, además que por supuesto, Jaime, esto no se trata de un asunto ideológico, ni más faltaba, pero con el gobierno Petro no ven solución. Nosotros tenemos mucha esperanza en que se puedan generar esos espacios de diálogo, no solamente con el gremio de los restaurantes. Creo que somos muchos gremios los que necesitamos espacios de diálogo reales, en donde no simplemente nos lleven a escucharnos y no pase nada, sino donde podamos poner sobre la mesa con justificación y argumentos el porqué de las cosas. No te puedo negar que no ha sido fácil, la comunicación no es fluida, cada vez nos encontramos con más trabas. Si no es el tema de la reforma laboral, arranca la pensional, o sea, todo el tiempo están pasando cosas. Nosotros como empresarios tenemos siempre en la cabeza que nosotros trabajamos con el gobierno que haya. Esa es nuestra razón de ser. Nosotros no queremos parar, nosotros necesitamos seguir trabajando porque hacemos país. Esperemos que esto pueda cambiar un poco y que el llamado que le está haciendo inclusive el pueblo al presidente lo lleve de pronto a que estos espacios se empiecen a dar y a encontrar un camino y una solución más viable. Pero ahorita como están las cosas, la verdad vemos las cosas muy, muy complicadas.
Bueno, pues ya estando claro todo este asunto, Jaime, usted me comentaba ahora una cifra muy importante, que son las transacciones con tarjeta de crédito, ¿es así? Así es, así es. Nosotros, hay unos datos muy interesantes de Acodres y del sector de los restaurantes. La primera, la capacidad de empleabilidad que nosotros tenemos. Abrir un establecimiento comercial por primera vez te obliga casi que inmediato a tener entre 5 y 10 empleos. Si tu negocio prospera, a la vuelta de 3 meses tú ya te vuelves un empleador importante porque ya vas a tener entre 15 y 20 empleos. Nosotros somos una gran fuente de empleos. Como te contaba, el sector de Acodres registra más de 50.000 empleos. Más de 50.000 empleos. Ahora, en términos de números, en términos de ventas, desafortunadamente esa informalidad no nos permite a nosotros recoger la data real, pero a través de algunos aliados como por ejemplo Credibanco, se ha logrado determinar las transacciones que se realizan a través de datáfonos en las diferentes regiones y en el país suman más de 6 billones de pesos. El sector de los restaurantes es un alto generador de recursos. Generamos mucho tráfico de recursos y ahí es donde nosotros debemos incentivar. Recuerda que los restaurantes vendemos, tenemos unos impuestos, estos impuestos se pagan y ahí es donde nosotros tenemos que incentivar esa formalidad. Entre más negocios seamos formales, seguramente el recaudo va a aumentar considerablemente. Eso no se trata de atacar a unos pocos a que paguen más. Esto se trata de que todos lo hagamos y seguramente el equilibrio va a mejorar. Y que todo está ligado a lo que dijo el presidente Petro en Anato recientemente, en la feria de Anato, y es que el turismo tenía que seguir creciendo, pero es que con el turismo están ligados otras muchas más ofertas también, entre ellos los restaurantes, los bares. Así es, ese es uno de los principales ejemplos y es una de las contradicciones que nosotros vemos en todo esto. Nosotros nos consideramos la primera línea del turismo. Los restaurantes sí o sí son los espacios en los que los turistas van a terminar llegando. Tú puedes ir a una ciudad de turismo a conocer y no quedarte, pero vas a buscar dónde comer. Nosotros somos dónde tomarse algo dónde también. Tomarse algo. Nosotros somos esa primera línea de consumo y con todo esto que está pasando, pues lo que va a pasar es que van a empezar a desaparecer. Y como turista, si tú no tienes una oferta, si vas a una ciudad y no tienes sitios donde comer, si no hay variedad, si no hay buenos espacios, si no hay espacios de calidad, pues simplemente no vas. Tú lo primero que haces cuando defines a qué país o a qué ciudad visitar es encontrar tu lista de restaurantes a visitar, dónde como, a dónde salgo, y si ya no van a haber restaurantes o si por lo menos la oferta se reduce, pues ya no va a ser atractivo para ti visitar esas ciudades. Y lo primero que uno llega, que hace uno cuando llega a una ciudad es preguntar un buen restaurante, eso es lo primero que uno hace. Así es, yo creo que los motores de búsqueda como TripAdvisor y todos estos, yo creo que sería interesante inclusive buscar esa data porque debe salir ahí que los primeros espacios que se buscan, los primeros actividades que buscan son restaurantes, bares, las actividades para comer y para divertirse en las ciudades. Pues muy bien, Jaime, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana, contarnos sobre este tema y hacer este llamado al gobierno. Esperemos saber si el pacto histórico, la representante Carrascal, quien es la que está manejando es la reforma laboral como ponente, pues los escucha. Así es, nosotros tenemos mucha fe. Como te comenté, estuvimos en el Senado, en el Congreso, hablando con algunos representantes, inclusive del pacto histórico, mostrándoles nuestra buena intención detrás de la reforma. Y es eso, es sentarnos, es dialogar, es llegar a acuerdos comunes y tratar de que el país siga adelante y siga creciendo. Recordemos que es Colombia también en Latinoamérica. Nosotros teníamos un país con una economía muy importante y cada vez está mucho más complicado. Pues un gusto que haya estado acá, Jaime, y a ustedes también. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que las citas a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para que encuentren allí todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.